because we've had a different pastor or church leader sharing God's word with us every single week. Y esto ha sido algo súper excelente porque hemos tenido varios pastores o varios líderes de aquí de la iglesia compartiendo cada semana. And every one of these men of God have brought us a word from the Lord by His word. Y cada uno de estos hombres de Dios nos han traído una palabra del Señor a través de su palabra. And tonight we have a very special guest. Y hoy tenemos a un Speaker. invitado muy especial. I'll give you a hint. Vamos a darles una clave. He's the only person in our church taller than me. Es la única persona en esta iglesia que es más alto que el pastor Mike. Hola. This man is a friend of mine. He's a Bible teacher in our Bible college. Este hermano es un amigo del pastor Mike y también es un maestro en el Instituto Bíblico. He's actually leading up our construction project over at the new church. Pray for him in that. También él está dirigiendo nuestro proyecto de construcción en el nuevo edificio para que estén orando por él también. He's a man that cares about you and loves you as part of his church. Es un hombre que se preocupa por ti, es un hombre que te ama como parte de la iglesia. And he's really excited because he's been studying this psalm to share with you tonight. Y él está muy emocionado porque ha estado estudiando mucho este salmo para compartirlo contigo. So would you welcome with us Andrew Fruin? Vamos a darle una bienvenida a Andrés Fruin. Everybody hear me okay? Got the green light? All right. Well, good evening and God bless you all. Buenas tardes y que Dios les bendiga a todos. I appreciate Mike's intro. It's kind of humbling though. Y no sé, valoro la introducción o la presentación que me hizo Pastor Mike. It is really good to be here. I'm really excited about doing this tonight. Realmente es algo muy bueno estar aquí con ustedes. Estoy muy emocionado de estar con ustedes. I'm not really excited about the psalm because I've been studying it. Y no muy emocionado respecto al Salmo porque lo he estado estudiando mucho. I'm excited because 2 days ago, after studying it for a month, and I didn't have any idea what I was going to say, God put it all together and gave me the words. Y estoy emocionado porque estuve estudiándolo por alrededor casi de un mes y hasta apenas hace 2 días Dios me mostró lo que yo tengo que enseñarles a ustedes. Entonces eso sí es emocionante. Let me start with this question. Does anybody remember when you're in kindergarten or 4 or 5 years old and you're fighting for the top position? Who's going to get to be the top dog in the playground? Quiero comenzar haciendo esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan al estar en el kinder, en los primeros años de la primaria, que se competían unos con otros para ver quién tenía el primer lugar en todo? Sometimes that sophisticated struggle for superiority would boil down to who had the most impressive dad. Y en ocasiones por ese momento de querer saber quién es la persona más importante del grupito, se vierte o llegamos a este asunto en el cual los niños dicen, pues quién es el papá más importante de todos. ¿Quién tiene el papá más importante? It would start with something like this. One of the kids would say, well, my dad's taller than your dad. Por ejemplo, uno de los niños que ahí se están peleando, uno le dice al otro, ¿sabes qué? Mi papá es más alto que el tuyo. Even if you've never seen your dad. Incluso cuando no había visto al papá del otro. And you might say, well, my dad's stronger than your dad. Y el otro diría, no, pues ¿sabes qué? Pues mi papá es más fuerte que el tuyo. Oh, yeah? Well, my dad's a politician. Pues sí, pues mi papá quiero que sepas que es un político. Well, then definitely my dad is more honest than your dad. Pues sí, pues definitivamente mi papá ha de ser más honesto que tu papá. Well, much of a young child's identity and how he values himself is wrapped up in who his father is. En gran parte la identidad de un niño pequeño o su identidad reposa en la idea de quién es su padre. But God made it that way. It's a good thing. Dios hizo esto de esa manera y déjame decirte, es algo bueno. There's another way that young children view their father that's actually from God. Hay otra manera en la cual un hijo mira a su padre y esto proviene de Dios. If everything was right in your family and your parents acted like they should, you would definitely consider your father your protector. Si en tu familia todo ha funcionado como debe de funcionar, yo puedo decir que tú debiste de haber considerado a tu padre como tu protector. He's the one that rescues us from things that are too big for us. El padre es aquel que nos rescata de cosas que son demasiado duras o difíciles para nosotros. If something was really frightening, you'd want to be held by him.
Si algo te da mucho miedo, tú ibas a querer que tu padre te abrazara. What if somebody was chasing you? Who would you run to? To your father. O si alguien te está persiguiendo, ¿hacia dónde vas a correr? Pues hacia los brazos de tu padre. I can remember going new places and wanting to hold my dad's hand. Y Andrés recuerda que en ocasiones él iba a lugares extraños para él y él siempre quería estar agarrado de la mano de su papá. If somebody was mean to me, I wanted my dad to beat him up. Si alguien se portaba mal con Andrés, pues él rápidamente quería que su papá pues le pusiera una lección, ¿no? Life isn't perfect, though, and some of us grew up thinking that way of our mothers. La vida no siempre es perfecta, entonces tal vez tú puedas estar pensando en tu caso, tener esa imagen, pero en el caso de tu mamá. But really, in God's plan, a father should fill that role in your life. Pero realmente en el plan de Dios, un padre debería de llenar ese rol. King David was like this with his father. King David thought that way about his father. Y el rey David pensó de esa manera al hablar de su padre. Even as a grown man, he thought of God, his heavenly Father, as his protector. Incluso cuando él ya estaba en su edad madura, ya era grande, él miraba a su Padre Celestial, como su protector. And really, we should think of him as our rescuer, as our protector. Y nosotros también deberíamos de pensar en él, así como si él es nuestro rescatador, nuestro protector. We're going to look at Psalm 40 tonight, and this psalm is all about David crying out for his father to rescue him. Y vamos a estar mirando este día el Salmo 40 y va a estar hablando de cómo David clama a Dios, mostrando que él es su rescatador. So, if you will, turn with me to Psalm 40. Entonces vamos a buscar juntos el Salmo 40. And Mike already prayed for all of you and for the evening. So, I'd like to ask God to rescue me. Y como yo todavía no he orado ahorita, por el resto de la noche voy a pedirle a Dios que pues sea Él quien me rescate. Father in heaven, thank you very much for giving us the words for this sermon. Dios, te damos muchas gracias en esta tarde por darnos las palabras para tus hijos. I can only be here because I really believe it's from you. Yo solamente puedo escucharlo porque digo que esto proviene de ti. But you know how excited I am, Father, and I pray that you'd help me to calm down a little bit and just deliver your words in a nice, smooth way. Y tú sabes, Dios, cuán emocionado estoy, entonces yo te pido que tú me ayudes a tranquilizarme y a compartir tu palabra de una manera fluida y tranquila. Thank you, Father. Thank you for rescuing us. Gracias, Padre, gracias porque tú nos rescatas. Amen. Amén. Okay, let's start by reading verses 1 through 4. Vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 4. To the chief musician, a psalm of David. I waited patiently for Yahweh. He inclined to me. He heard my cry. He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. He's put a new song in my mouth, praise to our God. Many will see it in fear and will trust in Yahweh. Blessed is that man who trusts Yahweh and does not respect the proud, nor such as turn aside to lies. Al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. I believe there's emphasis here in this first part where it says, I waited patiently for Yahweh, that didn't make it into the English or the Spanish translations that I know of. Yo creo que aquí se hizo un énfasis en esta escritura cuando dice, pacientemente esperé en Jehová, se hizo un énfasis que no se ha hecho en las últimas traducciones. The literal translation of the Hebrew would be, waiting, I waited for the Lord. Y la traducción literal del idioma hebreo sería, en espera, yo me mantuve esperando por el Señor. So the Reina Valera and the English NIV and others, they choose the word patiently. They say, I patiently waited. Y la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional en inglés, ellos utilizan la palabra pacientemente. But I think there's a little more to it. I think it's a little more intense than that. I think it should have been something more like, I waited and waited patiently.
or I waited patiently for a long time. Pero yo creo, al sacar el sentido, yo puedo detectar de que está hablando que esta palabra de esperar en paciencia va más allá. Sería como yo estuve esperando y esperando de una manera paciente. Me mantuve esperando en el Señor Jehová. The reason I think that is because in Hebrew, the way that emphasis is given is by repeating a word or a phrase. Yo lo pienso de esta manera porque en la manera en la cual se escribe el hebreo, cuando se le quiere dar un énfasis a algo, es repitiéndola, la palabra o la frase. So that brings up a point. It's not exactly on our theme tonight, but I think it's really worth talking about. I'm ringing a little. You guys get that? Y esto nos muestra un punto, no es precisamente de lo que vamos a estar basando la enseñanza de hoy, pero es algo muy importante. And that is that at times we have to wait for God. Y la enseñanza es esta, de que en ocasiones tú y yo tenemos que esperar en el Señor. God doesn't rescue us on our time schedule. Dios no nos rescata en nuestro horario o nuestros tiempos que tenemos nosotros. He isn't driven by our expectations. Él no se deja guiar por nuestras expectativas. So sometimes it's because He knows that we need to wait. Y en ocasiones es simplemente porque Él sabe que nosotros necesitamos esperar. Maybe it's to learn something like patience or trust, or that whatever we are wanting at the time is not actually what's best for us. Tal vez porque en ocasiones Él quiere que nosotros aprendamos a la paciencia y el confiar, en esperar en Él. Sometimes it's because it's just not His timing yet. En ocasiones Él es simplemente porque todavía no llega el tiempo para que Él actúe. Like Moses. Así como con Moisés. Moses knew that he was supposed to deliver his people. Por ejemplo, Moisés sabía que él había sido llamado para liberar a su pueblo, el pueblo de Israel. So he thought he'd get started right away, and he killed an Egyptian overseer. Y entonces él dijo, pues vamos a empezar de una vez, y él mató a un egipcio. But not only was that not God's timing, it wasn't God's way of doing it either. Pero no solo no era el tiempo de Dios para hacerlo, sino que tampoco era la manera en la cual Dios quería hacerlo, rescatar al pueblo. God already had a perfect plan that he'd worked out, and he had the perfect time to do it in. Dios de antemano ya tenía un plan específico y tenía un tiempo específico para llevar su acción. And Moses ended up having to wait 40 years just to begin his mission. Y Moisés al final tuvo que estar esperando unos 40 años tan solo para comenzar con su misión. So here's an uncomfortable question. How long are you and I going to have to wait? Y aquí viene una pregunta un poco incómoda para ti y para mí. ¿Cuánto es que tú y yo tenemos que esperar? Think of something that you are convinced really needs to happen soon. Piensa en algo de lo cual tú estás convencido de que realmente tiene que llevarse a cabo lo más pronto posible. Now, try to imagine for a minute that God knows much more about the whole thing than you and I do, and that he might have a completely different time in mind. Ahora intenta imaginarte que de hecho Dios tiene la imagen completa de todo lo que debe de suceder y cómo debe de suceder, y Él tiene un tiempo diferente al que tú puedes tener. It was quite a long time ago that Pastor Mike first had the thought that we really need a new facility. Ya hace un tiempecito atrás que el pastor Mike empezó a pensar, ¿sabes que necesitamos otro edificio? But we know now, because it's in the past, that God's time schedule was a little different than he would have expected. Pero ahora nosotros sabemos, porque eso fue en el pasado, que los tiempos o los horarios de Dios son muy diferentes a los que nosotros estamos esperando. Maybe we, as a church body, needed to be just needed time to get sick of being overcrowded. Tal vez nosotros como cuerpo de Cristo aquí en la iglesia necesitamos cierto tiempo para llegar a ser tanta gente que como que ya nos estamos empezando a incomodar o a enfadarnos de estar tan juntitos. Of being hot, O de estar llenos de calor. of having to park 2 blocks away, O el hecho de que te tienes que estacionar como a 2 cuadras para... or my favorite, having to wait in line for a bathroom. O el favorito, que tienes que hacer una colotota para entrar al baño. We don't know why, but maybe it was something along those lines. Maybe we needed to get frustrated enough to put up with the trials that are certain to come, because there's always difficulties involved with moving to a new church. Pero pues no sé, tal vez teníamos que enfrentarnos con estos problemas o estas dificultades o pruebas que conllevan al moverse a otro lugar diferente. All right, we need to move on. We've only covered one line. Vamos a continuar.
Okay, the next line is, and he inclined to me and he heard my cry. La siguiente línea del versículo 1 dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. That's like saying he leaned toward me, listening intently, and he heard me. Queriendo decir, Dios se inclinó hacia mí con la intención de escucharme muy cuidadosamente. Our Father loves us enough. He pays close attention to us. He listens carefully for us. Dios nos ama tanto que Él pone una atención muy cuidadosa, muy meticulosa en nosotros, nos escucha. I think even most human fathers will hear the voice of their child crying for help over all the noise around him. La mayoría de los padres son capaces de escuchar el clamor de su hijo cuando está en problemas o necesita ayuda y ellos alcanzan a percibir el clamor de sus hijos a pesar de que haya un montón de ruido alrededor. So we know sometimes we have to wait, and we know that God's listening intently. Y en ocasiones nosotros tenemos que esperar y sabemos que Dios está escuchando de una manera muy atenta. So when you're in those difficult times and you think that there's something so important, God has to fix it now, don't ever think that he hasn't rescued you because he didn't hear you or he's not paying attention. Entonces, cuando tú te encuentres en un momento tan difícil, en una prueba, y en la cual tú sientes que Dios tiene que rescatarte justo ahora o tiene que actuar, y no miras que está actuando, no vayas a pensar que porque Él no te escuchó o porque te está ignorando o algo así. I really need a taller podium in the next building. I don't know if that's going to be. Can we have adjustable podiums? Tal vez en I el have siguiente edificio glasses. se va a ocupar un púlpito más alto para... I have glasses, not binoculars. No. The- Tenemos lentes, no binoculares. School. But those times can be really difficult, and difficult times get emotional. Y ciertos momentos pueden ser difíciles para ti y para mí. Los momentos difíciles tienden a convertirse en tiempos muy emocionales también. And in difficult times, we need to remember to hang on to the truth. Y en los tiempos difíciles tú y yo debemos de recordar que tenemos que aferrarnos de lo que es la verdad. The truth is, God is listening carefully for your cry. Y la verdad es de que Dios está escuchando de una manera muy atenta tu clamor. All right, moving on to verse 2. He also brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay. Versículo número 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. The picture here is someone at the bottom of an old well or cistern that's not used anymore. La idea aquí es de una persona que está atrapada en el fondo o está atrapada en un pozo o en una cisterna vieja que ya no se está utilizando. Because there was water in it for years and maybe even water coming up from the bottom of this pit is still deep in thick, sticky mud. Y a razón de que este anteriormente era un pozo y ya tiene mucho que no se usa, pero aún así el agua todavía puede llegar a permanecer ahí y la humedad, perdón, que viene de abajo, el fondo del pozo puede estar lleno de lodo muy pegostioso y así. So if you've ever stepped in deep mud and when you step into it and you pull your foot out, it tears your shoe off? ¿Alguna vez has caminado en el lodo, un lodo tan chicloso que cuando vas caminando, luego quieres levantar tu pie y está tan pegostioso que se te queda el zapato abajo? Well, this is way worse than that. This does that to your whole body. Esto es mucho peor de lo que estaba hablando aquí, esto lo hace a todo tu cuerpo. So if somebody falls into one of these pits, not only are they in a deep hole with steep sides, but they are stuck in mud that will not let go. Si una persona se llegara a caer a una cisterna o un pozo, de los que está hablando aquí, no solamente iba a estar en un pozo muy profundo y muy angosto, muy apretado, sino que también iba a tener una gran cantidad de lodo en la cual se iba a quedar atorado. The suction of that mud hangs on to you, so you have zero chance of getting out yourself. La succión o la presión que puede hacer ese lodo sobre ti es tan fuerte que no ibas a tener ninguna oportunidad de por tu propia cuenta escaparte de ahí. As a matter of fact, it's almost impossible to get out even with help. Y de hecho, nomás como un dato, es casi imposible ser rescatado de ahí incluso cuando alguien te va a ayudar. God tells us of, well, we have an example from Scripture of somebody that this happened to. In Jeremiah's life, he was thrown into an old cistern.
En la Biblia nosotros tenemos un ejemplo de una persona que le sucedió algo similar. El profeta Jeremías en un momento de su vida dice que lo lanzaron a una cisterna and he was stuck in there. y él se quedó atorado en esa cisterna. So a faithful servant ran to the king and said, your princes just throw Jeremiah in this cistern, and if you don't get him out, he's going to die. Y entonces un asistente del rey fue corriendo con el rey y le dijo, ¿sabes qué? Tus príncipes o tus trabajadores acaban de aventar a Jeremías para allá a la cisterna y ahí va a morir Jeremías. So the king quickly says to his servant, get 30 men, you go and you pull him out. Y entonces el rey rápidamente le dijo a este mensajero, ¿sabes qué? Agarra a 30 personas e inmediatamente ve y sácalo de allá de la cisterna. So he runs over there, he gathers 30 men, and he gathered a bunch of old clothes and rags, and they went to Jeremiah. Y entonces va rápidamente, busca a las 30 personas y también a su vez este mensajero va por un montón de trapos ya viejos, telas. And they told Jeremiah, put those rags and those old clothes, whatever it was, on your sides and under your arms. Y lo que le dijo esta persona, el mensajero a Jeremías que estaba ahí en la cisterna, le dijo, ¿sabes qué? Esos trapos que te vamos a aventar, póntelos aquí alrededor del costado y debajo de los brazos. And they did that because the rope would actually injure him, would damage him when they tried to pull him out if he didn't have a lot of padding. Y le dijo que hiciera esto porque si le aventaban la cuerda, la pura cuerda, al momento de jalarlo le iban a causar gran dolor por la fuerza del jalamiento. No sé cómo se dice. So we don't know how long he was in there, but it doesn't seem like it was very long. And yet it took 30 men to pull him out. El punto es de que Jeremías estuvo en esa cisterna y no sabemos cuánto tiempo, pero parece que no fue mucho el que estuvo enterrado en esa cisterna y se necesitaron 30 personas para poderlo sacar. So as you can see, it's a serious problem. The mire is extremely serious. Entonces podemos mirar que este es un problema bastante extremo. La situación es algo extremo al estar en un pozo así. If there's no one to rescue you, you're already dead. Si no hay nadie ahí para rescatarte, automáticamente tú ya estás muerto. The mire in this psalm is a picture of sin. Esta cisterna en este salmo nos muestra un ejemplo o una imagen de lo que es el pecado en la vida. God says that we all need to be rescued, that we're all slaves to sin. Dice la Biblia que todos nosotros necesitamos ser rescatados, que todos fuimos esclavos del pecado. We were all dead in our trespasses and our sin. Todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. We desperately needed somebody to rescue us. Nosotros de una manera desesperada necesitábamos de una persona que viniera y que nos rescatara. Some of us who've already cried out to God for mercy and to rescue us, we know exactly what this is talking about. Algunos de nosotros que ya en algún momento de nuestra vida le pedimos a Cristo que nos rescatara, que nos salvara, nosotros sabemos cómo se siente estar en esa posición. Let's read the next phrase in the poem. Vamos a leer la siguiente frase. And he set my feet upon a rock and established my steps. Y puso mis pies sobre peña, versículo 2, y enderezó mis pasos. Pastor Mike, what do you do for a clock up here? How do you know when you're out of time? You got to give me like a 15-minute warning, okay? All right. 15-minute warning. Oh, qué bueno. He is funny. Okay. The rock here is one of the words that God uses to describe his son, Jesus, and to describe the truth. La roca es una de las palabras que Dios utiliza para describir a su Hijo Jesús y describir también lo que es la verdad. So you may not have noticed it, but what we're reading here is the gospel message, the good news of Jesus Christ. Y si tú no te has dado cuenta, lo que estamos leyendo aquí es el Evangelio también, las noticias de Jesucristo. But God doesn't just save us out of the pit. He puts us on. That's so great. Thank you. That's beautiful. He doesn't just save us out of the pit. He sets our feet on rock. And he establishes our steps. Dice la Biblia que Cristo Dios no solamente nos rescató de esa cisterna o de ese pozo profundo, sino que también nos llevó hacia una roca e hizo que nuestros pies estuvieran en un lugar firme. So, just like that kid who's just been rescued by his father, right after God rescues you from your sin, you want to do two things. You want to give him a great big hug,
and you want to go tell all your friends about how great he is. Y así como ese hijo que ha sido rescatado de su padre, que está tan emocionado, nosotros también cuando hemos sido rescatados por Cristo, nosotros queremos hacer dos cosas. Primeramente ir con nuestro padre y darle un fuerte abrazo. Y número dos, también después queremos ir a contarles a todos nuestros amigos. And how he guides you through life, how beautiful life is when God is directing your steps is really something to sing about. Y el mirar cómo Dios te ha salvado y cómo Dios te está guiando y Él está dando una nueva dirección a tus pasos es algo que realmente te provoca querer cantar. David thought so too. He said in verse 3, he has put a new song in my mouth, praise to our God. Y es por eso que David en el versículo 3 comienza diciendo, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. When you were a new Christian and you felt free, really free for the first time in your life, you felt like you were on solid ground for the first time in your life, do you remember that feeling? Cuando tú fuiste rescatado por Cristo, cuando tú fuiste salvado totalmente por Cristo y sentiste que por fin tus pies estaban en algo firme, ¿recuerdas ese sentimiento que tenías? I just love this image that this psalm is creating of a little kid just adoring his father. Y me encanta este salmo, cómo muestra la imagen de un hijo pequeño que simplemente está adorando a su papá. If you've ever seen a 2, 3, or 4-year-old that has just been rescued by his dad, and you see the look on his face, then you have a pretty good example of worship. Y si tú has visto a un hijo de unos 3 o 4 años, un niño pequeño que acaba de ser rescatado por su papá, la carita que tiene y los ojos, esa impresión es algo bien. The only reason we don't feel like that forever is because we're flesh, and flesh forgets. Y la razón por la cual tú y yo no tenemos ese sentimiento por siempre o no nos perdura es porque tanto tú como yo somos carne. David says an interesting thing next. He says, many will see it and fear and will trust in Yahweh. Aquí a David menciona un punto interesante en el versículo 3, dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. The acts of God, what God does, bears witness to himself. La obra de Dios, los actos de Dios provocan a testimonio por sí mismos. When people see a sinner like Oscar, Cuando la gente mira a un pecador como yo, utterly trapped in our sin, and they witness God saving us that we could never have done for ourselves, and they see the changes that take place, that glorifies God. cuando ellos miran a un pecador como nosotros, como yo, y luego miran las cosas que Dios está haciendo, los cambios que Dios está haciendo, la gente se va a dar cuenta de que es algo que yo no pude haber hecho por mi propia cuenta, y eso los lleva a alabar y glorificar a Dios. All that silly doubting is just washed away. Y todo... ¿qué? All that silly doubting is Y just toda washed away. esa duda ridícula se va a ir lavando. If they just hear about it, they might not be that impressed. But if it happens to someone they know, if they see it happening, they will be impressed. Y estas personas, si solamente se lo cuentan, pues no los va a impresionar mucho. Pero cuando una persona mira estos cambios en una persona que ellos conocen, la impresión es mucho más fuerte. That's why our personal witness is so important. This is one of the ways that God draws people to himself. Y eso es una de las razones por la cual nuestro testimonio es muy importante, porque es una de las maneras en las cuales Dios atrae personas hacia Él. So what does the next verse say about the man who put his trust in God? ¿Qué es lo que dice el siguiente versículo respecto al hombre que pone su confianza en Dios? Blessed is that man Que es un hombre bendecido, who makes Yahweh his trust and does not respect the proud nor such as turn aside to lies. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. It's really that simple. Trust God, get blessed. Don't trust God, don't get blessed. Y eso es algo muy sencillo. Tú confías en Dios, eres bendecido. Tú no confías en Dios, no vas a ser bendecido. But what about that second part? This verse is talking about someone who's proud and doesn't turn aside to lies. What's that talking about? Y aquí podemos mirar en este versículo de qué habla cuando está hablando de una persona que es soberbio. I think this verse is talking about any human being that we put our trust in because they're knowledgeable,
capable, powerful, because we think they can save us from whatever our trouble is. Y aquí en el versículo 4 está haciendo referencia cuando habla de los soberbios o los que se desvían tras la mentira. Está hablando de cualquier tipo de persona en las cuales nosotros podemos poner nuestra confianza con la esperanza de que nos pueda salvar de X problema que podamos tener. So to see if we do that, let's ask ourselves, who do we run to when we're sick, when we're confused, when we're hurting, when somebody's attacking us? Y para que nosotros podamos saber si nosotros estamos haciendo esto, lo que dice el versículo 4, tenemos que hacernos la pregunta, ¿a quién recurrimos o hacia quién corremos cuando estamos adolidos, cuando tenemos un problema, estamos lastimados? Do we run to an unbelieving doctor or lawyer or policeman? O que estamos enfermos o tenemos cualquier problema, corremos a un abogado, corremos a un doctor, o recurrimos más bien a la policía. These might be really highly trained, capable people, but as children of the Most High God, they're not the ones we're supposed to think of first. They're not the ones we're supposed to run to. Estas personas que yo mencioné con estos oficios son personas que están muy bien entrenadas, son muy capaces, pero teniendo como padre al Rey de Reyes y Señor de Señores, deberíamos de recurrir primeramente. Esto de lo demás debería ser nuestra última opción o segunda. I'm not saying that these people shouldn't bless you. I'm just saying that if you run to them first, that's a sign to you that you're trusting them and not God. Y yo no estoy diciendo que tú no debes de apoyarte con estas personas, pero estoy diciendo de que si tú, en cuanto tienes X problema, el que te puedas imaginar, la primera persona a la cual tú recurres es a este tipo de personas, significa que no estás poniendo tu confianza en Dios. Our reaction, our first reaction to trouble must always be to run to our Father in heaven. Nuestra primera reacción ante los problemas debe de ser, tiene que ser el recurrir ante nuestro Padre del cielo. So, recap a little. Verse 1 is us looking at our Father who is listening intently for our cry. Entonces, como manera de, para recapitular, el versículo 1 nos habla de cómo nosotros clamamos a nuestro Padre, esperamos en Él y que Él está muy atento. Verse 2 is God pulling us out of the pit and setting us on solid ground and guiding our way. Y el versículo 2 nos habla de cómo Él escucha nuestro clamor, Él nos saca de esa fosa del fango, pone nuestros pies en una roca firme y nos muestra el camino a seguir. Verse 3 is a celebration. It's us reacting as we should by praising God and telling others. Y en el versículo 3 nos muestra de una celebración, de cómo es que nosotros debemos de celebrar o cómo debe ser nuestra reacción al momento que Cristo nos rescata y cómo debemos de decirle a los demás. And verse 4 wraps it up by just stating how blessed is the man who's done this. Y luego en el versículo 4 cierra esta sección hablando de qué tan bendecido es el hombre que pone su confianza en el Señor Dios. So it may not be obvious when you first read it, but we've just witnessed a beautiful telling of the gospel. Pero tal vez esto no es algo muy obvio cuando tú lo lees así a simple vista. Pero ahorita estamos mirando lo maravilloso que es el testimonio del Evangelio aquí. Okay, our next section is verses 5 through 10, and what we're going to see is that God's telling the gospel again, just a different way. Y nuestra siguiente sección es Salmo 40 del versículo 5 al 10. Y lo que vamos a estar mirando es cómo Dios nos muestra el Evangelio, pero de una manera un poquito diferente. Let me read it. Many, O Yahweh my God, are your wonderful works you have done, and your thoughts toward us cannot be recounted to you in order. If I were to declare and speak of them, they're more than can be numbered. Sacrifice and offering you didn't desire. My ears you have opened. Burnt offering and sin offering you did not require. Then I said, behold, I come. In the scroll of the book it is written of me, I delight to do your will, O my God, and your law is within my heart. I have proclaimed the good news of righteousness in the great assembly. Indeed, I did not restrain my lips. O Yahweh, you yourself know. I have not hidden your righteousness within my heart. I have declared your faithfulness and your salvation. I have not concealed your loving kindness and your truth from the great assembly. Muy bien, versículo 5 al 10 dice, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado.
Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en la gran asamblea. All right, amen. Well, we didn't grow up in ancient Israel, so I'm going to point out something about Hebrew literature that's helpful. Well, it means mostly the Bible. And that is that in normal storytelling, they tell kind of an outline first, and then they start all over again and tell it in more detail. Un dato muy interesante de lo que es la poesía hebrea, y sabemos que gran parte de la Biblia está escrita en hebreo originalmente, es de que el estilo que tienen es de que cuando están narrando algo, comienzan a dar lo que son un bosquejo o las partes, por decirlo así, más importantes, y luego se regresa para abarcar el cuadro más completo, más detallado. So verses 1 through 4 are like the outline, and verses 5 all the way to the end are the details, or looking at it more in depth. Entonces, del versículo del 1 al 4 vendría siendo ese bosquejo o ese resumen, podemos llamarlo así, y del versículo 5 en adelante vuelve a hablar de lo que viene en los primeros versículos, pero de una manera más compleja, de una manera más extendida. But I'll say up front, if you were to read through these after what I just said, you might be inclined to say, no, he doesn't know what he's talking about, I'm not listening anymore. Y si tú quieres empezar a leer esto, tal vez tú vas a decir, pues realmente como que no le entiendo el sentido de lo que está hablando, no tiene relación. And you might be right. Tal vez tengas razón, But let's take a look and see if we can't make sense of it. pero vamos a echar un vistazo a ver si podemos encontrar el sentido juntos. Start with verse 5. Many, O Yahweh my God, are your wonderful works you have done, and your thoughts toward us cannot be recounted to you in order. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Okay, get ready for the reveal. Vamos a estar listos para la revelación. Verse 5 is expounding upon verse 1, where David said, and he inclined to me and heard my cry. Aquí el versículo 5 se está relacionando totalmente con el versículo primero, donde dice, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Because he's speaking in a different way about the same topic. He's talking about God's amazing love and how he pays such close attention to us. Está hablando de lo mismo de una manera un poquito diferente al querer enfocar la manera en la cual Dios pone una atención muy cercana o una demasiada atención cuando nosotros estamos clamándole a Él. He's not just listening intently to us. He's thinking about us more than we could ever imagine. Él no solamente está escuchando o oyendo por escuchar, sino que Él está pensando en lo que estamos diciendo y más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. God's love for us is not any small thing. El amor que Dios tiene para ti y para mí no es una cosa pequeñita. We're used to hearing God's love is immeasurable. Hemos estado acostumbrados a escuchar que el amor de Dios no tiene medida. I think we need bigger words. Nosotros necesitamos palabras más grandes para eso. Every little component of God's love is immeasurable. Cada pequeño componente, cada partícula del amor que Dios tiene para nosotros es inimaginable, es grandísimo. Okay. Verses 6 through 8 are looking at the truth of verse 2 through a different lens. Verse 2 said, he also brought me up out of the horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock and established my steps. El versículo 6 to 8. Sí. Del versículo 6 al 8 está haciendo hablando otra vez de lo que vendría en el versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y luego puso mis pies en la peña y enderezó mis pasos. I'd like to explain verses 6 through 8 to you, but the writer of Hebrews beat me to it. Y me gustaría explicarte el sentido del versículo 6 al 8 de Salmo 40, pero me he dado cuenta que el escritor de Hebreos, el autor de Hebreos, me quemó la cura, o lo hizo mejor que yo. Sí. Sí. Lo hizo mejor que yo. That was the next line. I don't think I'm going to be able to do it any better than he did, so let me just tell you what he said. Vamos a ver lo que dijo aquí el escritor.
For those of us taking notes, we're looking at Hebrews chapters 9 and 10. Vamos a estar mirando a un poquito de Hebreos capítulo 9 y capítulo 10 un poco. Okay, the context of this letter is that he's explaining to the Hebrew people how that much, well, virtually all of the Old Testament law is actually pointing towards Jesus. Y aquí el escritor del libro de Hebreos está queriéndole decir a la audiencia, queriéndoles explicar de que todo How the law of the Old Testament is pointing towards Jesus. de que toda la ley del Antiguo Testamento de cierta manera está apuntando totalmente a quién es Jesucristo. Specifically, he's talking about how the high priests would go into the Holy of Holies once a year to atone for the sin of the people. Y habla también de cómo el sumo sacerdote una vez al año tenía que presentarse ante el rey, al santo de santos, a Dios, y ofrecer el sacrificio por los pecados de todo el pueblo. He explains how that was a picture of Jesus, our Savior, going into the real heaven, but not by the blood of goats and calves, but by his own blood. Y nos muestra una imagen de cómo Jesucristo también fue ante la presencia de Dios a interceder por nosotros, pero no lo hizo por medio de la sangre de ovejas o de corderos, sino que lo hizo a través de su propia sangre. So leading up to his explanation of our psalm here, he says in Hebrews 9:28, so Jesus was offered as a sacrifice for our sins, once to bear the sins of many, to those who eagerly wait for him, listen to this, I'm going to read it again. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. El versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sound familiar? ¿Suena familiar? Because again, we're seeing that salvation comes to those who wait on him. Porque hemos dicho nuevamente de que la salvación viene para aquellos que esperan en él. Okay, now let's read Hebrews 10, 5 through 10. Ahora vamos a leer Hebreos 10, versículos 5 al 10. Therefore, when he came into the world, he said, well, this he that's talking is Jesus. And he's talking about as he's coming into the world, Jesus is saying, and then he quotes Psalm 46 through 8. He says, sacrifice and offering you did not desire, but a body you have prepared for me. In burnt offerings and sacrifices for sin you had no pleasure. Then I said, behold, I have come. In the volume of the book it is written of me to do your will, O God. Previously saying, sacrifice and offerings, burnt offerings, and the offerings for sin you did not desire, nor had pleasure in them, which are offered according to the law. Then he said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first, that he may establish the second. By that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Aquí en estos versículos de Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 10, está haciendo una referencia total a Jesucristo. Y les voy a leer lo que dice. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Okay, we're gonna skip ahead a little for time's sake. Sorry, you guys are missing out on some of the best parts. Vamos a tener que brincarnos unas partes por cuestión del tiempo. Lo siento, se están perdiendo ciertas partes muy interesantes. For like $5 a person, we can talk later. Pero por $5 cada quien podemos hablar después. Okay. It's an amazing scripture. Let's look at that last line again. By that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Por esa voluntad nosotros hemos sido santificados a través de la ofrenda hecha por el cuerpo de Cristo, hecha una sola vez y para siempre. Praise God. Bendito sea Dios.
We can be forgiven and saved because he gave the life of his son for us. Nosotros podemos ser salvos y podemos ser perdonados a razón de que Dios dio la vida de su Hijo Jesucristo por nosotros. You might not have guessed it in Psalms, but we've just witnessed the gospel being told again. Sorry? We've just witnessed the gospel message being presented again. Y nosotros podemos ser testigos de cómo el Evangelio es presentado otra vez en Salmos. He came to pay the price of death so that we could live. Él vino a pagar el precio de nuestra muerte para que nosotros así podamos vivir. God's plan, back in verse 2, this part we just read is what makes God's plan for salvation in verse 2 possible. Estos versículos que nosotros vimos muestran o hacen que el plan de Dios para salvación en el versículo 2 de Salmo se pueda hacer una realidad. God's plan for pulling us out of that pit was to have his son come and die in our place. El plan que Dios tenía para que Él pudiera rescatarnos de ese pozo profundo era el enviar a Jesucristo en nuestro lugar a morir por nosotros. Father, you mean that you gave your precious only son to be disdained, beaten, brutally murdered so that we could live? O sea que, Padre, tú estás queriendo decir que tú entregaste a tu único, a tu hijo, para que fuera golpeado, para que fuera maltratado por ti y por mí. This kind of love is beyond explanation. Este tipo de amor va más allá que cualquier explicación. Mike was right. God has given me a love for you all. Y Mike was right. God has given me a love for all of you. Y el pastor Mike tiene razón. Dios le ha dado a Andrés un amor para cada uno de ustedes. But none of you are touching my children. Pero ninguno de ustedes se atreva a tocar a alguno de los hijos de Andrés. If you've got children, if you're a parent, you should be overwhelmingly impressed. Si tú eres padre, si tú tienes hijos, con esta palabra tú debes de estar impresionado de una manera sobreabundante. Really, everyone should be. De hecho, todo mundo, cada uno de nosotros debemos estar impresionados. That kind of love puts a song in your heart and in your mouth. Ese tipo de amor debería de poner una alabanza en tu boca. Verses 9 and 10 expound on this theme on the theme that we had back in verse 3. El versículo 9 y 10 expanden el tema del cual hablábamos en el versículo 3. He says, he's put a new song in my mouth, praise to our God. That was verse 3. Puso luego en mi boca, en el versículo 3, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. And in verses 9 and 10, it says, I have proclaimed the good news of righteousness in the great assembly. Indeed, I do not restrain my lips. O Yahweh, you know yourself. I have not hidden your righteousness within my heart. I have declared your faithfulness and your salvation. I have not concealed your loving kindness and your truth from the great assembly. En el versículo 9 y 10 dice, he anunciado justicia en la gran congregación. He aquí que yo no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. How could we conceal it? How could we not proclaim it? ¿Cómo es de que nosotros no podemos mirar esto? ¿Cómo es de que nosotros no podemos proclamar esto? We are that young child beaming up at our Father's face because he's so wonderful and powerful. Nosotros somos esos hijos que estamos todos deslumbrados por el poder y la maravilla de nuestro Padre. My father's stronger than your father, and he tells the truth too. Mi Padre es más grande y más fuerte que tu Padre, y aparte mi Padre dice la verdad. It's amazing we can ever sit still. Y ese es como, es sorprendente cómo es de que esto no nos pueda a nosotros impresionar o inquietar. But we're flesh, and flesh forgets. Pero nosotros somos carne y la carne tiende a olvidar. We seem to need reminding constantly. Nosotros parece que tenemos que ser recordados constantemente. It's worth noting here that Jesus said that if anyone is ashamed of him and his words, that he will be ashamed of them when he's before his Father.
Y debemos de notar que Jesucristo dijo que cualquier persona que se avergüence de él, de Jesucristo, va a llegar el momento en el cual Jesucristo también, cuando esté delante de su Padre, se va a avergonzar de aquella persona que se avergonzó de Cristo y de sus palabras. And how just he is. Y qué justo es Cristo. How wicked it would be of us to have this indescribable, immeasurable love that we need new words for and be ashamed to tell someone about it. Qué maldad sería de nuestra parte que nosotros tuviéramos estas palabras, inmensas palabras de lo que es Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros, esta grande alabanza, y nos diera vergüenza compartirla con la gente. Our proclaiming this good news achieves what was stated in the last part of verse 3, that others will put their trust in our Father. Y el cumplimiento de que nosotros declaremos con nuestra boca todo esto y que demos testimonio, cumple lo que dice en el versículo 3, de que la gente lo va a mirar y va a temer, se va a asombrar. Verses 11 and 12 review verse 4. El versículo 11 y 2 vuelven a mirar lo que dice el versículo 4. Verse 4 said, "Blessed is that man who makes Yahweh his trust and does not respect the proud, nor such as turn aside to lies." Versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Verses 11 and 12 say, "Do not withhold your tender mercies from me, O Yahweh. Let your loving kindness and your truth continually preserve me, for innumerable evils have surrounded me. My iniquities have overtaken me, so that I am not able to look up. They are more than the hairs of my head, therefore my heart fails me." Versículo 11 y 12 dice, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. I know this is David talking here, but I also believe that this is Jesus talking still, but this time from the cross of the crucifixion. Yo sé que es aquí David el que está hablando, pero también puedo saber que es Jesucristo hablando en el momento en el cual estaba en esa cruz para morir. Here we witness God's holy and perfect Son crying out to his Father to rescue him in his time of need. Aquí podemos ver al Hijo Santo y Perfecto de Dios que está clamando a su Padre cuando está sufriendo y está en este momento de necesidad. His need in verse 11 is that he's surrounded by evil. His need in verse 12 is that he's taken on our iniquities as his own. Y aquí está diciendo de que en el versículo 4, cuando dice que no se rodea de personas malosas o malvadas, y luego también habla de que Él tomó nuestra iniquidad sobre Él. The grown 33-year-old Jesus is showing childlike faith as he cries out to his Abba, his daddy, to rescue him. Un Jesucristo de 33 años, aquí está mostrando esa actitud como la de un niño cuando está clamando o está hablando a su padre. It's the saddest moment in history. Ese es el momento más triste de la historia. But what Satan meant for evil, God meant it for good. Pero lo que Satanás quiso hacer que se fuera algo malvado, Dios lo convirtió en algo bueno. Verse 13 through 17, let's read them together. They kind of bring the whole poem to a conclusion. El versículo 13 al 17, vamos a leerlos juntos. Esto lleva todo el poema a una conclusión. Be pleased, O Yahweh, to deliver me. O Yahweh, make haste to help me. Let them be ashamed and brought to mutual confusion who seek to destroy my life. Let them be driven backward and brought to dishonor who wish me evil. Let them be confounded because of their shame. I like the NIV here. It says, be appalled at their own shame. Who say to me, aha, aha. Let all those who ask, who seek, start over. Let all those who seek you rejoice and be glad in you. Let such as love your salvation say continually, Yahweh, be magnified. But I am poor and needy, yet Yahweh thinks upon me. You are my help and my deliverer. Do not delay, O my God. Versículo 13 al 17 dice, quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta. Me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional, que la vergüenza de su derrota, ¿sí?
los que me dicen, ea, ea, gócense y alégrense en ti, todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. This part of the poem has 4 parts, and I could paraphrase it to a ridiculously small level and just say, hurry, Father, get the bad guys so the good guys will praise you forever. Hurry. Y este poema se puede dividir en 4 secciones. Yo las voy a resumir en una frase muy sencilla. Sería, apresúrate, Padre, atrapa a los malvados para que los justos puedan alabarte por siempre. And hurry. Y apresúrate. It's a continuation, really, from verses 11 and 12, where the writer, David, or Jesus, is putting all of his childlike faith in his Father and not in anyone else. Y esta es una continuación en el versículo 11 y 12, en la cual el autor David o el autor Jesucristo, como un hijo pequeño, está poniendo toda su confianza en su Padre y en nadie más. You know, Jesus said in talking about little children that of such is the kingdom of heaven. Y Jesucristo, haciendo referencia a los niños pequeños, decía, para ellos, para los que son como ellos, es el reino de los cielos. He also said that unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Jesucristo también dijo, a menos que tú tengas la capacidad de convertirte o ser como uno de estos pequeños, no vas a tener la oportunidad de entrar al reino de los cielos. My family, this is not just a cute theme for the sermon. Familia mía, esto no solamente es un tema atractivo o bonito para este verano. It's a matter of life and death. Esto es un asunto de vida y muerte. We can either see our Father in heaven from the viewpoint of a worshiping, needy, humble young child, or we can die. Nosotros podemos o mirar a nuestro Padre Celestial en la forma de un niño pequeño, suplicando ayuda o recurriendo a su Padre, o bien podríamos morir si no lo hacemos. This is our frightening but simple choice. Esta es una decisión muy simple, pero también muy aterradora. Now, on a different note, for those of us who are already confidently huddled in our loving, perfect, protective, majestic Father, try that one. We only need to remember. Pero para nosotros, en nuestro caso, de aquellos que ya tuvimos esa dicha de poder acercarnos, recurrir a nuestro Padre, abrazarlo y permitir que nos proteja, que sea Él quien nos cuide, nosotros que ya tomamos esa decisión, tenemos esa dicha y bendición, lo único que tenemos que hacer es recordar. We need to remember how great He is and act appropriately. Nosotros debemos de recordar qué grande es Él y la manera tan perfecta y apropiada en la cual Él actúa. We need to sing a new praise of song to our Father. Nosotros tenemos que cantar un cántico nuevo de alabanza para nuestro Padre. We need to proclaim His mighty works and His good news. Nosotros tenemos que proclamar sus grandes obras y la buena noticia de Él. If we do this, when we arrive in heaven and jump into His arms, it will be with great joy. Y si nosotros hacemos esto, en el momento que nosotros lleguemos al cielo y nos acerquemos ante Él, Él se va a acercar a nosotros con un gozo inmensurable. But for those of you that are here tonight, and you'll know who I'm talking about because God's been working on your heart all night. Pero para aquellos que están aquí en esta noche y no tienen ni idea de lo que estoy hablando, porque Dios todavía no ha trabajado en su corazón. It's a question of your choice, life or death. Esa es una pregunta de tu decisión. ¿Qué eliges, la vida o la muerte? The salvation of God comes to those who wait on Him. La salvación de Dios viene solo para aquellos que están dispuestos a esperar en Él. But look at the other side of that coin. Those who don't trust in the Lord don't have salvation. Ahora mirando el otro lado de la moneda, aquellos que no tienen confianza en el Señor tampoco tienen salvación. To those who look elsewhere for salvation, nothing comes. To those who look elsewhere, somewhere else, nothing comes. Para aquellos que miran a otros lugares, buscan la salvación, pero en otros lugares nada les va a llegar. This is a stomach-wrenching truth. It's hard.
Esta es una verdad que realmente te hace retorcer hasta tu estómago. It doesn't really matter what Satan and his world has told you about it. Y no importa lo que Satanás y el mundo te haya dicho al respecto. It's just truth. Es una verdad. You know in your innermost being that you need saving. Tú sabes en lo más profundo de tu ser que tú necesitas esa salvación. And the more I talk about it, the more uncomfortable you get. Y mientras más hablo, esto te va incomodando un poco más. You know that you're in the pit of sin and despair and you desperately need saving. Tú sabes que estás en esa fosa de lodo fangoso y desesperante y tú sabes que tú necesitas de una manera desesperada esa salvación. You need to look to God for your salvation. Tú necesitas buscar y mirar hacia donde está Dios para que seas salvo. He requires only that you confess your sins, whatever, just call them what they are, that they're sins. Y el único requisito es de que tú confieses tus pecados y que los llames tal cual son pecados. And then you turn away from them, you reject them. Luego que tú los rechaces, que les des la espalda completamente a tus pecados. And you cry out to to God for mercy and forgiveness. Y que clames a Dios por perdón y por misericordia. And the coolest thing in the world is He will pull you out of that pit. Y lo mejor que pueda sucederte en este mundo es de que Dios verdaderamente te va a rescatar de ese pozo. There is nobody too deep or too stuck. Y no puedes estar jamás ni lo suficientemente atorado o lo suficientemente hundido en lo profundo como para que Dios no pueda sacarte. Jesus died on the cross. He went to the grave, dead. And He rose on the third day, alive, just like He said He would, so that you could live. Jesucristo fue a la cruz a morir, fue enterrado o fue sepultado o muerto y estuvo 3 días, pero al final resucitó como Él dijo que lo iba a hacer tan solo para salvarte a ti. God is calling you. Dios te está llamando. Confess your sin. Ask Him for forgiveness. Cry out for help. Confiesa tu pecado, reconócelo, pide la salvación, pide el perdón. I'd like to ask if there's anybody here tonight that knows that they're the ones I'm talking to and they want to cry out for mercy to God. I ask that you would raise your hand. Si tú estás aquí y tú Amen. sabes que este mensaje Amen, va sister. para ti, que tú necesitas clamar por salvación, levanta tu mano. Just raise your hand. Levante su mano, aquel que sabe que este mensaje es para él. Raise your hand. Amen.